México es un pueblo con hambre y sed. El hambre y sed que tiene no es de pan. México tiene hambre y sed de justicia. Justo Sierra. Con su venia, presidente. Vengo, por supuesto, a respaldar este dictamen de la comisión en la que soy secretario de la Comisión de Gobernación, de un hombre excepcional. Pero para entender a este coloso de la educación, a este hombre cuyo legado traspasó no solo entre gobiernos, sino entre lo que podríamos llamar el viejo régimen y lo que vino después de la revolución, hay que ponerlo en su contexto. Algunos no hacen énfasis en este contexto porque creen que quizás con eso lo demeritarían o atacan esta historia oficial, maniquea, en donde todo es negro antes de la revolución y todo es luminoso después de ella. Porque hay que decirlo con sus letras para entender a Justo Sierra. Justo Sierra era un hombre de poder porfirista, cercano a Porfirio Díaz, amigo personal de él. Tenía 29 años cuando la primera presidencia de Porfirio Díaz, y todavía al fin de sus días, en el exilio de Porfirio Díaz, todavía fue el padrino de su nieta allá en Europa, para que vean la cercanía hasta el final de su vida de Pero ¿de qué estaba hecho Justo Sierra? Para no solo ser efectivamente en este ámbito porfirista alguien de poder, sino de ser crítico, de decir la verdad, a pesar de que eso no estuviera en el ánimo de su momento. Ya les leí un fragmento, hay otros que también hablan de esta debilidad del porfirismo. Dice en otro fragmento: todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en la que vive. Y yo, cumpliendo con este deber, en esta sociedad que tiene en su base una masa pasiva, que tiene en su cima un grupo de ambiciosos y de inquietos en el bueno y en el mal sentido de la palabra, he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras: hambre y sed de justicia. Y dice: la maravillosa máquina preparada con tantos años de labor y lágrimas y sacrificio, si ha podido producir progreso, no ha podido producir felicidad. Ahí hablaba de la carencia de justicia durante el porfiriato, a pesar, insisto, de que él era un hombre de la clase política porfirista. Pero además, hizo una revolución educativa en todos sus ámbitos. En el ámbito, obviamente, cultural, rescató el pasado indígena. En cuestiones de arqueología fue muy incisivo e hizo grandes esfuerzos y excavaciones para encontrar nuestro pasado indígena, del cual se sentía orgulloso. También las artes, las bellas artes, fue un gran historiador, además que equilibraba y trataba de ser en todo momento objetivo. Él, siendo un personaje, un maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando era diputado, habló a favor de poder pagar los préstamos a la Gran Bretaña, y eso molestó a los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, que hicieron una manifestación en su contra. Imagínense cómo no le iba a doler a este gran educador. Pero miren cómo respondió Justo Sierra. Dice: y ya que a través del profesor se busca y se hiere la independencia del funcionario, que sin retroceder una línea ante el sacrificio de la popularidad y las amenazas de la multitud inconsciente, cumple con su deber, declaro que me consideraría indigno de pertenecer al profesorado mexicano si se diera un solo punto ante una presión inmoral y violenta que pretendiese hollar los fueros de mi mandato político y mi libre conciencia. Muy lisonjero ha sido para mí, sería el cariño de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, pero hay algo que tengo en mucho más: la estimación de mí mismo. Eso, así respondía y así defendía el derecho a sostener sus ideas, sus convicciones, Justo Sierra, que revolucionó la educación primaria, haciéndola obligatoria y laica, la educación secundaria, la educación preparatoria y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense, él fue diputado y fue legislador y también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora hay algunas ansias, algunos que pretenden que quien fue vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados
asesor del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto y presidente del Senado, sea ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nada más que yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que es muy respetable Raúl Cervantes, pero no es Justo Sierra. Y yo creo que también estarán de acuerdo conmigo en que no estamos en el porfiriato, o yo espero que no estemos en el porfiriato. Pero aún así, fíjense lo que dice Justo Sierra de la independencia del Poder Judicial, a pesar de haber sido diputado cercano a Díaz y luego ser ministro de la Corte. Él dice: sin la independencia de la justicia, señores diputados, no hay justicia. Y sin la justicia no existe la base, no digo de las instituciones libres, ni aún de la sociedad misma. Y cuando en un país, aunque se haya constituido por forma republicana, no existe la justicia independiente, entonces no hay realmente instituciones. La república se llama despotismo. Esto dice Justo Sierra de quienes quieren controlar al Poder Judicial con esto. Y además quiero decirles que dice, para que fíjense que, porque él ve a la educación como una forma de encontrar justicia, la educación para la justicia, la educación para la soberanía nacional, para la identidad nacional frente al poderoso del norte y también para crear progreso y justicia. Y dice: si hay 4/5 partes de mexicanos que son parias, señores, esto quiere decir que hay 4/5 partes de mexicanos que no tienen derecho. Quiere decir que una gran masa de la población mexicana no ha encontrado justicia todavía. Eso es cuando ve Justo Sierra las deficiencias del porfiriato. Incluso en una carta famosa, Porfirio Díaz le dice: la reelección significa presidencia vitalicia. Es en ese sentido Justo Sierra, sí, un hombre del poder en el porfiriato, pero también es Justo Sierra un parresiastés. ¿Qué quiero decir con parresiastés? Quien practica la parresía, que era una virtud en la política griega, es decir la verdad al poderoso, aunque al poderoso no le guste. Ese era el temple de Justo Sierra. Por cierto, gran prócer de la Universidad Nacional, la pudo reabrir y la distinguía también de lo que era la Real y Pontificia de la ciudad. Decía, aquella, la pontificia, decía: la verdad está definida, enseñadla. Nosotros decimos a los universitarios de hoy: la verdad se va definiendo, buscadla. Aquellos decían: soy un grupo religioso, soy un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en estas palabras: Dios y el Rey. Nosotros decimos: sois un grupo en perpetua selección dentro de la substancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad. Democracia y libertad es lo que se planteaba Justo Sierra. Pedía que estuvieran los estudiantes en el Consejo Universitario. Tuvo que aceptar que solo tuvieran voz, pero él quería que tuvieran también voto. Y terminó diciendo: la Universidad Nacional es un gran legado, la educación pública es un gran legado, un legado que no solo, insisto, traspasó las fronteras de otro gobierno, sino que incluso de un siglo a otro, el antes de la revolución, antes después de la revolución. Muy merecido este homenaje a Justo Sierra. Y termino simplemente diciendo: en la universidad el auditorio más emblemático que tiene se llama Justo Sierra. Los estudiantes en el 68 le llamaron Che Guevara. Yo quiero decir, porque perdí la cuenta de cuántos eventos organicé en ese gran espacio, hoy privatizado por algunos que se sienten la auténtica izquierda. Diputado y sacaron a todos. Redondee, por favor, su participación Sí, y concluye. termino diciendo una cosa: a lo mejor la solución, porque los estudiantes llamaron Che Guevara no en detrimento de Justo Sierra al auditorio, quizás la solución, lo digo ya todo lo pasado, sea la que señaló Carlos Monsiváis, y que ese auditorio sea el Che Sierra. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.